Dios los bendiga rica y abundantemente y sean todos bienvenidos a este directo de su canal Un Mensaje de Dios desde Canadá. El tema que voy a tratar hoy lleva por título La metamorfosis en la vida de un cristiano y para ello vamos a leer la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2. Dice así la escritura: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Doy gracias a Dios que me permite tener esta bendición de poderme dirigir a cada una de sus vidas y espero que este mensaje sea de bendición para su alma. Amados, la metamorfosis en la vida de un cristiano es un proceso de transformación espiritual y personal en nuestra misma naturaleza. Es un cambio de corazón que se refleja en varios pasajes bíblicos. La palabra metamorfosis proviene del griego que significa cambio o transformación. En la naturaleza, este proceso se observa en la transformación de una oruga en mariposa y una vez alcanzado su máximo desarrollo y completadas todas sus mudas, la oruga se transforma en crisálida. Ella se encierra en un caparazón duro y rígido dentro de la cual experimenta numerosas transformaciones hasta convertirse en mariposa. Este metabolismo o metamorfosis es toda una obra de arte alada. Las mariposas son un símbolo de transformación, un símbolo de fragilidad y grandeza simultáneamente. De manera similar, la vida de un cristiano experimenta una metamorfosis espiritual desde el momento de su conversión hasta su vida diaria. Entonces, vamos a mirar que para este proceso espiritual vamos a tener 5 pasos importantes. Número 1, nueva creación en Cristo. Lo miramos en la segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En este versículo se nos recuerda que al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en una nueva criatura. La vida anterior, llena de pecado, de tantos errores y defectos de carácter, se deja atrás y se comienza una nueva vida espiritual en Cristo Jesús, y ahí es donde surge una transformación en nuestro hombre interior que nos hace diferentes a los demás, en nuestra forma de hablar, nos hace diferente en nuestra forma de pensar, nos hace diferente en nuestra forma de actuar, y ese cambio suele ser notorio en todo aquel que se ha convertido a Cristo de todo su corazón. Ese es el toque del Maestro en cada nuevo convertido. Desciende sobre el cristiano la gracia de Dios sobre él, que lo acompañará en todo momento, y esa gracia de Dios le abrirá puertas de bendición en el momento indicado. Habrán conquistas que naturalmente no podría lograrlo, porque para ello se necesita el favor de Dios en nuestra vida. Sin ese favor difícilmente puede alcanzar los deseos que hay en su corazón. Y bueno, es reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida y todos los días de nuestra existencia necesitamos la presencia de Dios. Número 2, tenemos la renovación del espíritu. Aquí retomamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, donde nos dice: y no se adapten a este siglo, sino transformándose por medio de la renovación de su mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este versículo nos llama a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, dejando de lado las viejas formas de pensar, reemplazar nuestros pensamientos con lo que la palabra de Dios dice, reemplazar también las cosas que son negativas con la presencia del Espíritu Santo de Dios y con las cosas que son positivas que declara la Biblia a favor nuestro. Así que la mente la podemos llenar de la palabra de Dios. Y así vamos a sepultar al viejo hombre viciado que arrastramos desde el pecado de Adán y Eva, y adoptando una nueva perspectiva basada en la voluntad de Dios. Así que debemos tener en cuenta como convertidos a Cristo que Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 nos dice
que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto significa pensar y actuar como hizo Cristo, como actuó Cristo. Y la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 23 nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí en estos textos bíblicos el apóstol Pablo nos exhorta y él dice al pueblo cristiano, a usted y a mí: permitan que la mente que está en Cristo, el pensar mismo de Jesús, sea vuestro pensamiento también. Su manera de pensar es la que todos debemos buscar. Tomamos decisiones de acuerdo a Cristo que determina nuestra manera de vivir, y qué bueno es que le digamos: Señor, todos los días al amanecer, al despertar: Señor, quiero en este día que tú me des tu mente, que yo posea realmente la mente de Cristo. Bien, aquí tengo otro paso del proceso espiritual y es el número 3, que es la batalla espiritual. Para ello tomo Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24. Dice la escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Este pasaje bíblico nos instruye a despojarnos de la vieja naturaleza y a renovarnos en el espíritu, adoptando una nueva forma de vida basada en la justicia, basada en la santidad. Así que debemos saber que sin santidad nadie verá al Señor. Es uno de los requisitos para entrar al reino de los cielos. También el Señor nos dice: sed santo porque yo soy santo. Usted estos textos los encuentra en Hebreos capítulo 12 versículo 14, referente a que sin santidad nadie verá al Señor, y en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 al 16, cuando el Señor nos dice que hay que ser santos porque Él es santo. En el número 4 tenemos el rol del Espíritu Santo. Aquí leemos Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la transformación del cristiano, del que se convierte en un hijo o una hija de Dios, produciendo así en él o en ella los frutos del Espíritu Santo que reflejan la obra de Dios en su vida, como dice la Escritura en Mateo capítulo 7 versículo 16: por su fruto los conoceréis. La pregunta es: ¿quiere usted tener el escáner de una persona que dice ser cristiana? Mírele los frutos espirituales que hay en él o en ella, y ellos hablarán por sí solitos. Ellos hablan por sí solitos. No hay que pedir carta de referencia a nadie, porque el mismo Espíritu Santo da testimonio de quién es esa persona. En el punto número 5 tenemos la perseverancia en la transformación. Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo nos recuerda que la transformación es un proceso continuo, como la metamorfosis de la oruga en la mariposa. En nuestro caso, esa transformación espiritual no se produce de la noche a la mañana, donde se van a ver resultados, excepto que hayan casos excepcionales. Lo interesante es que Dios en cada uno de nosotros completará la obra que ha iniciado en nuestras vidas, y dejémonos ayudar abriendo cada día más nuestro corazón al propósito de Dios con su vida y con mi vida. Lo que el Señor ya ha iniciado en usted y en mí dependerá de nuestra disposición y de nuestra entrega total a Él, para que Él depure su obra pronto en nuestras vidas. Porque sabemos, amados, que su venida está muy cerca. Cristo viene pronto a levantar a sus hijos de esta tierra, a levantar la iglesia, que es usted y que soy yo, porque aquí caerán en esta tierra los juicios de Dios. Mientras en el cielo habrá fiesta con el Señor, 7 años de fiesta y mucho más, en la tierra habrán juicios, habrá lloro, lamento, crujir de dientes y algo muy terrible, muy espantoso, que ni siquiera nadie puede imaginarse, pero el libro del Apocalipsis nos describe esa gran tribulación con ese líder que es el anticristo y con el falso profeta, con el dragón y con todo esto que se va a dar por causa de la desobediencia del hombre. Qué bueno es permanecer en el camino del Señor, perseverar en las cosas del Señor, creerle a Dios, a su palabra y estar esperando su venida.
Así que la metamorfosis en la vida de un cristiano es un viaje de transformación continua y guiado por el Espíritu Santo y basado en la palabra de Dios. Es un proceso que requiere humildad, perseverancia y una disposición constante a ser renovados por el amor y la gracia de Dios. Recordemos un poquito el proceso natural por el cual una oruga se convierte en mariposa. Vemos que se llama metamorfosis y se caracteriza por crecimiento. Las orugas comen mucho y crecen rápidamente. También hay formación de la pupa. Cuando la oruga termina de crecer, se encierra en una caparazón dura llamada pupa o crisálida. También tenemos transformación. Dentro de la pupa, la oruga se dirige a sí misma con enzimas y sus células durmientes se convierten en las partes del cuerpo de la futura mariposa. También vemos emergencia. Una vez completada la transformación, emerge una mariposa adulta. La metamorfosis es un proceso biológico que implica un cambio físico, así como una modificación en el comportamiento y las habilidades del insecto. Por ejemplo, las orugas son expertas trepadoras y comedoras de hojas, mientras que las mariposas adultas son voladoras y polinizadoras. Entonces, preguntémonos, ¿qué tenemos en común los cristianos con la oruga y la mariposa? En la naturaleza, este cambio se produce en la forma y estructura del cuerpo, tejidos y órganos. Hay 4 etapas en el ciclo de la vida de una mariposa. Estas fases incluyen el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Cuando está dentro del capullo, la oruga se convierte en pupa, es decir, es el nacimiento de una nueva forma de vida y posteriormente la muerte de la otra. Pero mientras la oruga solo pasa por una etapa para convertirse en mariposa, el cristiano pasa por muchas. Ni la pupa ni las larvas tienen una apariencia agradable. Su cuerpo es como el de un gusano, a menudo sin color ni definiciones externas. No hay belleza en ella. No se asemeja a nada a las hermosas criaturas aladas que vemos volando de flor en flor. Para convertirse en esta hermosa mariposa y volar, el insecto tuvo que pasar por un proceso doloroso. Nosotros solo vemos su estado final, bien hermosas, las mariposas, brillantes y coloridas, sin siquiera reflexionar en el hecho que para llegar a convertirse en ese hermoso ser alado, tuvieron que sufrir solas una transformación dolorosa que se llama la metamorfosis. Durante varias semanas, la oruga permanece dentro de un lugar estrecho sin poder moverse, careciendo de defensa para eludir a los depredadores naturales. Tampoco ingiere alimento, además el capullo no es un lugar agradable para una criatura que debe permanecer inmóvil. Eso mismo nos pasa a nosotros. El Señor Jesucristo nos cambia por completo, borra un pasado lleno de faltas, de pecados y de suciedad y escribe una historia nueva de nuestra vida, una historia de paz. Habiendo sido una fea oruga, nos transformamos en lindas mariposas. La gloria es para el Señor. Pero no es fácil soportar este proceso porque todo lo que involucra cambio implica dolor, así como tampoco lo es para una oruga pasar días y días atrapada e inmóvil en un capullo oscuro y apretado sin poder ver la luz y los colores. Pero vale la pena su espera porque termina por convertirse en una criatura deslumbrante. De la misma manera, el Señor Jesucristo cambia nuestras vidas desde el momento en que nos entregamos por completo a Él. Somos diferentes, somos una nueva criatura que muchos ya no nos conocen. Si miran hacia atrás y miran hacia lo que está al frente, es totalmente diferente. Dios quiere transformarnos y usarnos, pero en ocasiones nos resistimos a esta transformación porque duele. Implica la muerte del ego, de nuestros egos, de los deseos mundanos, especialmente de los placeres carnales. Este cambio físico y moral requiere renuncias a nuestras actitudes, posturas y pensamientos porque por años han sido cultivados y construidos por nuestro viejo yo. Y esto no cambia de repente, sino que toma tiempo. Duele y duele mucho y duele tanto y a menudo parece que no vamos a lograrlo, pero con la ayuda del Señor somos cambiados y transformados en nuestra mente, renovados en nuestros pensamientos y en nuestra manera de vivir. Como nos dice la palabra en 2 carta a Corintios capítulo 5 versículo 17, que el Señor nos transforma
nos permite que ocurra espiritualmente en nosotros esta metamorfosis, porque somos renovados, somos cambiados, somos transformados en nuevas criaturas. También las Escrituras nos dice que la metamorfosis en la vida del cristiano es a través de la renovación del entendimiento, es decir, de nuestra mente. Ya vimos el texto bíblico que está en Efesios 4, versículo 22. Y para terminar, quiero decirles que tenemos que cambiar y volar libres con un lindo par de alas para llevar alegría, vida y encanto a quienes nos rodean. Todo es nuevo en Cristo Jesús, no hay duda al respecto. Es nuevo también el cambio en nuestra ropa, en nuestras palabras, todo es diferente. Nuestro exterior es ahora otro porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos hoy día templo del Espíritu Santo, este cuerpo lo es, este cuerpo físico. Y así como las mariposas experimentan la transformación de sus órganos durante la metamorfosis, nuestro interior también debe cambiar por completo, ya que de nada sirve pasar por un cambio externo sin tener uno interno. Y para que haya ese verdadero cambio y esa transformación, se necesita abrir el corazón y aceptar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma. Así que a continuación le invito para que haga conmigo la oración de fe. Puede repetir en alta voz y con todo su corazón, de una manera reverente, dígale así al Señor. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y límpiame todo mi ser. Hoy abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque aseguro mi alma contigo. Amén, amén. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Recuerde que la venida del Señor está a la puerta. Cristo viene pronto.